Había cierto temor en los mercados precisamente por la designación o por la propuesta del presidente de la República para quién sería el nuevo gobernador del Banco de México. Esos temores se han disipado porque ha propuesto Arturo Herrera, otrora secretario de Hacienda de nuestro país, un economista reconocido. Él había dicho que tendría que ser un economista moral. Pues bueno, independientemente de que sea un economista moral o no, Arturo Herrera es un hombre que ha demostrado mucha disciplina en el manejo de las finanzas públicas y precisamente por eso los mercados han tenido una buena respuesta al respecto, pero quien tiene el mejor análisis de esto es el señor Rodrigo Pacheco. Adelante, señor Pacheco, Pachecation, buenos días. Mi querido Paquito Pachecation, qué gusto saludarte y bueno, pues evidentemente con este anuncio fundamental que como decías, pues lo que desde ayer vimos en los primeros minutos después de que se da el anuncio, el tipo de cambio se mantuvo realmente sin mayor movimiento, la Bolsa Mexicana de Valores también no lo registraron ni para bien ni para mal. Y es que identifico tres factores clave, Paco, que hacen pensar pues que finalmente, y lo hemos estado conversando, el Banco de México pues es una institución que hemos logrado construir los mexicanos y que tiene factores que la hacen incluso inmune pues, digamos, a cualquier cambio que pudiera uno pensar radical, entendiendo además que, como bien lo decías, Arturo Herrera pues es un economista muy consolidado, ha sido un secretario de Hacienda muy sensato, es una persona, digamos, lo que transmite en su dimensión personal, pues muy también sensata. Y en ese contexto decir cuáles son estos tres factores del Banco de México. El primero es su autonomía constitucional, es decir, aquí no está sujeto a la voluntad ni del gobernador ni de alguien en particular y tiene mucha capacidad de resistir las presiones políticas que pueda tener en materia de su mandato, que es tener una inflación baja y estable, entendiendo que esa es una de las lecciones que aprendió México el siglo pasado y que gracias a esta autonomía constitucional pues le permite resistir las presiones que observamos, por ejemplo, en otras geografías, pensemos en Brasil, Argentina o Turquía, como tres países en donde sus líderes presionan constantemente a su Banco Central. Entonces tenemos eso por un lado. En segundo lugar, porque es un órgano colegiado. Vamos a suponer que Arturo Herrera fuera muy dócil y estuviese de acuerdo en todo lo que dijese el presidente en cuanto a la política monetaria. Pues hay una junta de gobierno que son 4 subgobernadores y un gobernador y las decisiones son colegiadas, entonces aún así no funcionaría y eso también da mucha tranquilidad. Y en tercer lugar, la vida interna del propio Banco de México, las reglas y leyes que lo determinan, por supuesto un gran capital humano, muchas personas que laboran ahí desde décadas atrás, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso del remanente, pues hay reglas muy específicas que no se pueden modificar de manera arbitraria. Entonces, la verdad es que, por un lado, la solidez del Banco de México y, por otro lado, pues un nombramiento que está dentro de los parámetros de confianza en términos de un secretario de Hacienda, pues que hizo un papel bastante sensato. Lo que comentábamos desde ayer, mi querido Paco, quizás lo único es que será clave que con ecuanimidad y sin estridencia, pero con firmeza, el secretario de Hacienda sepa explicar por un lado y decir que no a veces al Ejecutivo cuando este sea el caso, sobre todo porque a veces hay confusiones conceptuales y ahí será fundamental. Ahora, ¿qué decir del secretario de Hacienda nuevo, Rogelio Ramírez de la O? Bueno, pues la verdad es que ahí, digamos, también, pues la política desde Hacienda pues se ha determinado sobre todo desde Los Pinos con grandes directrices, son retos importantes los que vienen hacia adelante para México, pero pues el camino ya está relativamente trazado. En un mundo ideal, uno de los retos fundamentales que tiene el país y que entonces tendría el secretario de Hacienda, pues es modificar la estructura económica de México para ir reduciendo la informalidad y hacer a la economía más productiva. Eso es un asunto complejo, pero bueno, pues ahí está este anuncio, mi Paco, que ya nos va dibujando pues cómo va a estar el resto del año en materia de Hacienda, que tendrá que negociar mucho. Y ya nada más agregar por último que este anuncio es muy temprano, ¿no? Porque en realidad esto que vimos ayer pues tendría que haber ocurrido por ahí de noviembre, quizás si te adelantas mucho en octubre, pero bueno, pues se adelantó un poco el presidente y ahora pues ya tenemos este largo periodo, digamos, de transición. Pero finalmente esto te da certidumbre, mi querido Rodrigo. Yo creo que había muchas especulaciones, me parece que es una buena decisión y estamos más tranquilos. Te mando un fuerte abrazo. Otra vuelta, mi Paco. Gracias, Pachecation.